¿Qué tal? ¿Ya preparados para el siguiente round? Todavía no, Lic. Todavía no. Todavía tienen un fin de semana. Y por cierto, con esta clase arrancamos los exámenes, ¿verdad? Licenciado, es que aún no nos han remitido el horario de exámenes. Todavía no lo han publicado, ¿no? Pero sí, ya está programado y corresponde para el jueves 3. O sea, la siguiente semana, ¿verdad? Sí, licenciado, es la otra semana. Sí, es increíble cómo los tiempos pasan de rápido. Increíble. Licenciado, en las notas de este primer examen. Sí, yo estimo que ya prácticamente están calificados, ¿verdad? Faltan unos pocos, porque también hubo 7 exámenes, digamos, recientes. Pero sí, la idea es que ustedes tengan las notas previo al examen, ¿verdad? Previo al segundo parcial. Digamos, para que tengan un parámetro y digamos, lo tomen muy en cuenta, ¿verdad? De antemano les digo, hay algunas notas muy buenas. Sin embargo, hay algunas que sí están un poco bajas, lo cual no quiere decir que se desestimulen, porque es cuestión de autoconciencia, ¿verdad? Porque si uno contesta lo que corresponde, pues los puntos tienen que respetarse, pero si no se contesta, no se pueden extraer puntos de donde no hay respuesta, ¿verdad? Pero, pero en general, las notas son, digo que aceptables, ¿verdad? Ujú. Incluso si hacen algún buen esfuerzo, digamos, los que van a sacar una muy buena nota, casi hacen zona o pueden hacer con los 2 parciales o casi ganar el, el curso, ¿verdad? Porque se hacen 2 buenas notas y casi llegan a la meta. Ujú. Vale la pena esforzarse y ir un poquito más allá de lo que se ve en clase, ¿verdad? Pero bien, así es que las notas sí las van a tener antes de la prueba, ¿oye? Bien, el día de hoy vamos a continuar siempre con el área, digamos, con el componente de la teoría de la validez del derecho, pero en este caso ya corresponde a hablar sobre las razones que establecen las diversas corrientes para obedecer el derecho. Hay una especie de introducción que les tengo preparado acá. Es un autor peruano que es de apellido Santisteban. Me pareció interesante los aspectos que menciona en el marco de la obediencia del derecho. Y hay una parte que lo vamos a ir a tratar de poner en práctica en este curso, que es derivado de los problemas de la ambigüedad que se dan en la obediencia del derecho. Porque la contrapartida de esta clase, o sea, la parte, digamos, la otra cara de la moneda, se refiere a la desobediencia civil, es decir, aparentemente al incumplimiento del derecho. Hoy vamos a hablar de cómo cumplir. Y en la siguiente clase vamos a abordar el tema de cómo se genera la desobediencia o el incumplimiento aparente, pero siempre en el marco de la Constitución, ¿verdad? ¿Se escucha, estimados? Sí, licenciado, sí se escucha. Sí, licenciado, sí se escucha. Qué bien. Hoy habemos pocos, les comento, conectados. Parece que ya están celebrando la Semana Santa muy a priori.
Parece que es así, ¿verdad o no? O es cuestión de puramente laboral. ¿Qué dicen ustedes en defensa de sus compañeros? Es que hay tareas, Vic. Hay tareas. Hay Muy tareas y otras solidario, cuestiones laborales, Vic. No es fácil, ¿verdad? Atender los temas académicos y los laborales, porque a veces le dicen a uno, bueno, si querés ganar tu jornada, pues tenés que trabajar. Porque si uno dice, fíjate que tengo un examen y quiero irme antes, no. Entonces, muchas veces se corre el riesgo hasta que descuenten, ¿verdad? Hasta que descuenten salarios. Sí, no es fácil. Miren, es un esfuerzo. Por eso es que yo siempre les he sugerido que este esfuerzo de estudiar hay que aprovecharlo al máximo, porque no es fácil. No es fácil atender todo a la vez. Bien, en cuanto a las razones para obedecer el derecho, nos dice Santisteban, él se refiere a dos conceptos. Uno de ellos es derechos primitivos y derechos derivados. Dice él que de conformidad con el título, se dividen generalmente los derechos en primitivos y derivados. Los primeros, dice, llamados también naturales, innatos o absolutos. Se fundan en el título general que emanan inmediatamente de la naturaleza. Como pueden ver ustedes, él se refiere a derechos primitivos siempre en el marco de la obediencia al derecho, a los derechos que surgen de los naturales. O sea, aquí estamos cayendo nuevamente en el concepto del jus naturalismo, porque el jus naturalismo nos va a acompañar siempre en el marco de la razón y en el marco de la inmutabilidad, pero aquí bajo un punto de vista de otro filósofo. Mientras que los segundos, dice él, se denominan igualmente secundarios. Y los secundarios, se les llama él también contingentes o hipotéticos, y se fundan en el título particular, es decir, emanan de un acto humano. Es decir, los derechos primarios, primitivos primitivos, son los que surgen de la naturaleza, mientras que los secundarios son los que emanan de un acto humano, que son los derechos que se van generando a través de las leyes, ¿verdad? Entonces aquí lo interesante de este enfoque es la subdivisión que hace de los derechos primitivos y derivados. Primitivos, los naturales, y los derivados, los que son producto del acto humano, que ya es, digamos, aplicable a cada sistema, ¿verdad? Y de ahí él nos plantea la necesidad de que hablemos de la capacidad jurídica. Llámese capacidad de derecho, dice, el poder de poseer derechos o de entrar en una relación jurídica. Esta facultad es inherente al hombre. La capacidad jurídica se considera bajo un doble aspecto, dice. Capacidad de hacer prestaciones y capacidad de recibirlas. Cuando habla de prestaciones, él se refiere a una obligación. Y la segunda se refiere a una pretensión. ¿Se recuerdan ustedes cuando uno ve teoría del proceso? ¿Qué es acción? Recordémonos brevemente qué es acción. Para empezar, es un derecho, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos definir acción? Como la capacidad que tenemos todos de iniciar un acto, de hacer un planteamiento, ¿verdad? Pero si se recuerdan, ¿qué iba acompañado de la acción? Por ejemplo, ustedes presentan una demanda o una denuncia o una querella. Están ejercitando una acción.
pero ¿qué va atado a la acción? Una La petición. pretensión. Sí, justo, es la pretensión. No podemos confundir acción y pretensión, ¿verdad? Y a esto se refiere él cuando dice aquí capacidad de recibirlas. Una es de dar, que una es obligación. Es decir, una prestación es sinónimo de obligación. Mientras que el tener la capacidad de recibir ya es una pretensión, ¿verdad? Entonces, la pretensión es lo que se pretende. Digámoslo, si uno ejerce la acción, plantea una demanda, pero dentro de la demanda va una serie de planteamientos, que es una pretensión. Ahí va incluida la pretensión, lo que la persona pretende, lo que quiere, ya sea corregir, o quiere salvaguardar, o quiere defender, o quiere conservar, ¿verdad? Pero lo importante es, digamos, no confundir acción con pretensión, ¿verdad? La acción es el simple ejercicio de ese derecho. Todos tenemos derecho a actuar, a accionar, ¿verdad? Ya la pretensión va orientado a lo que estamos pidiendo, ¿verdad? A lo que pretendemos. Eso nos dice el autor Santisteban, es un peruano. Parece interesante, digamos, partir de este hecho, digamos, o de estos conceptos, en el sentido de entender los derechos primitivos y derivados. Primitivos, los naturales, y los derivados generados por un acto humano, ¿verdad? En el marco de cómo obedecer al derecho, ¿verdad? Pero para ir un poco aterrizando en este tipo de ideas, él nos habla de que aquí se generan problemas de ambigüedad, ¿verdad? En la pretensión, en el obedecimiento del derecho. Y entonces, para poder, digamos, dilucidar un poco esa ambigüedad que se genera, vamos a partir de 4 aspectos. Uno, del derecho como derecho objetivo. Y cuando hablamos de derecho objetivo, nos referimos al conjunto de reglas, ¿no? Y en este sentido, veamos, ¿alguien tiene el Código Penal en su poder? Sí, licenciado. Veamos, de acuerdo. Léanos, por favor, el artículo 123 del Código Penal. Y es la parte especial. Homicidio. Sí, menciona homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le pondrá prisión de 15 a 40 años. Se le pondrá prisión de 15 a 40 años. 15 a 40 años. Aquí estamos hablando, un ejemplo, digamos, de derecho objetivo. Porque hay una norma que regula, no solo tipifica, digamos, el delito, sino que define la pena de prisión en caso de declararlo culpable. Miren qué delicado es el tema de ya tipificado un delito, porque digamos acá lo que nos dice la ley es que comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años.
Ustedes se recuerdan recientemente el caso que ha estado no solo en redes, sino que en tribunales, en los noticieros, sobre lo que pasó con una señora que se sometió a una cirugía estética o algo relacionado, ¿se recuerdan, verdad? ¿Han escuchado algo al respecto? Sí, licenciado, sí, de Maluf, el doctor Maluf. Sí, miren qué delicado. Si a él, digamos, objetivamente prueban que mató a la persona, pues la pena no es nada envidiable, ¿no? De 15 a 40 años. Lo que él lo que ha tratado de convertir ese esfuerzo es, trataron de modificar el delito en homicidio culposo. Eso está regulado en el artículo 127. No es lo mismo que alguien lo condenen por homicidio que por homicidio culposo, porque el homicidio culposo tiene eximentes y como consecuencia disminuye la pena, porque no existió aparentemente la preterintencionalidad de cometer el ilícito. Ahora, el gran problema aquí se lo provocó él mismo, porque si él inició el procedimiento con fines comerciales, de acuerdo a su profesión, pero hubo mala práctica, hubo algunas inconsistencias en el desarrollo, si él hubiera sido, digamos, una persona coherente consigo mismo y con el personal que le estaba apoyando, tenían que haber pedido apoyo a otro ente, a otro hospital o a otro profesional, o movilizarse. Y si aún así hubiese sucedido el deceso, pues obviamente también somos seres humanos y los conocimientos no son infinitos, ¿verdad? Sería diferente el tratamiento a lo que pasó, en el sentido de, según los medios, imagínense lo que eso implica. Se le muere a la paciente en el tratamiento, ya sea por negligencia, por mala práctica o lo que sea, y lo que trató él es de ocultar el hecho, desmembrando a ese cuerpo. Complicadísimo el caso, ¿eh? Porque aunque él no hubiese pretendido matarla, los actos que cometió posteriormente lo dejan muy mal ubicado, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que él hubiese pedido apoyo y hubiera dicho, bueno, no resistió la anestesia, tenía un problema secundario, tenía una enfermedad preexistente que no nos lo dijo, en fin, cualquier cosa pudo haber manifestado, pero no lo hizo. Y posteriormente intentaron ocultar el cuerpo. Imagínense la gravedad del tema, ¿eh? Entonces, cuando hablamos acá del derecho objetivo como conjunto de reglas, este es uno de los ejemplos. El derecho penal tiende a ser objetivo, ¿verdad? Son reglas a través de los cuales se tipifican los actos que se consideran ilícitos. Obviamente esto es producto de un proceso. No porque alguien diga que mató a fulano o cometió homicidio, va a ser culpable. Para eso existe el principio de inocencia, ¿verdad? Pero lo importante aquí es entender, digamos, tratar de asimilar que cuando hablamos de derecho objetivo, conjunto de reglas, un ejemplo de ellos es el derecho penal, que no es el único, pero para efectos de la clase y como una forma de ir como despejando la ambigüedad que se genera en la aplicación de la obediencia al derecho, vamos a ir tomando este tipo de ejemplos, ¿verdad? Así es que como un ejemplo de reglas objetivas, las podemos ubicar en el derecho penal. Tipifican los delitos y definen las penas, ¿verdad? Ya diferente es el tratamiento que se le da
a cualquier proceso derivado de la aplicación penal. Un segundo parámetro que tiene relación con ese tipo de ambigüedad. El derecho como derecho subjetivo o facultad de la que goza alguna persona. ¿Dónde creen ustedes que podríamos asociar un ejemplo de derecho subjetivo o facultad de la que goza alguna persona? Diferente al derecho objetivo. ¿Algún ejemplo, compañeros? Anticipémonos, veamos por ejemplo, el artículo 6º del Código Civil. Si alguien lo tiene, por favor, compartamos. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Artículo 6 del Código Civil, cambio de nombre. Las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas gracias. Aquí estamos hablando de cambio de nombre. Las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. Sin embargo, aquí estamos hablando de una facultad que goza la persona, ¿verdad? Puede cambiarse de nombre o no. Ya es decisión personal si decide hacerlo, ¿verdad? Si no se siente cómodo porque tiene pocas novias, pues va a decir, quiero llamarme Brad Pitt porque a él le ha ido bien, ¿verdad? O el nombre que desea hacerlo. Pero aquí estamos hablando de un derecho subjetivo. Puede o no hacer uso de él porque es una facultad de la que goza alguna persona. Y así podemos hablar de muchos ejemplos, ¿verdad? Porque una cuestión es la obligatoriedad y otra cuestión es la facultad. Cuando hablamos de facultad, nos referimos a ejercitar o no. Ya queda a criterio de la persona si hace uso de ese derecho. Por eso se denomina derecho subjetivo, ¿verdad? Y siempre en ese marco, el autor nos habla de un tercer aspecto. Y nos dice que si analizamos el derecho como actividad intelectiva, dirigido al conocimiento del derecho en cualquiera de las dos opciones anteriores, dice. Cuando hablamos del derecho como ciencia o actividad intelectiva, aquí podemos ubicarnos en el análisis de una sentencia, ¿verdad? Y cuando hablamos de una sentencia, es porque ha habido todo un proceso, todo un análisis en el sentido de analizar el caso concreto, pasar por las diferentes fases hasta llegar a la misma. Pero para llegar a una sentencia no es nada fácil, independientemente del caso que nos corresponda, ¿verdad? ¿Cómo iniciamos un proceso tradicionalmente? Una demanda. Primera declaración. Denuncia. Una denuncia. Puede ser una demanda, si es civil, por ejemplo, o puede ser una querella si es penal, ¿verdad?
O puede ser una denuncia penal, digamos, que se interponga ante el Ministerio Público y se inicia el proceso de conocimiento. Pero para llegar a una sentencia tenemos que hacer un recorrido, ¿verdad? La sentencia no surge, digamos, producto de la casualidad. Tienen que llenarse etapas, ¿verdad? Digamos, si iniciamos por ejemplo, hablemos de un desahucio en materia civil. ¿Cómo iniciamos un desahucio? ¿O qué clase de juicio, ante qué clase de juicio estamos ahí? ¿Será un juicio sumario, un juicio de conocimiento? Sumario, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, es sumario, ¿verdad? Pero si hacemos un recorrido brevemente de ese sumario, la persona que se sienta, digamos, con derecho a hacer el planteamiento, plantea la demanda, ¿verdad? Eso implica presentarla ante un órgano de jurisdicción civil. Lo conoce un juez de primera instancia civil. ¿Qué hace el juez con esa demanda? ¿O qué hace, digamos, el personal auxiliar que auxilia al juez, que son los notificadores, los oficiales, el secretario o la secretaria, que fundamentalmente sí se conforman los juzgados? Calificar la demanda. ¿Cómo? ¿Cómo decía, compañera? Cuando se ingresa una demanda, ahí tienen que calificar la demanda, si califica con todos los requisitos que van inmersos en la demanda. Y si no califica, le ponen un previo para que él vuelva a proponer lo que le haga falta. Sí, es correcto, es correcto. Primero la califican. Si la demanda lleva, digamos, cumple con los requisitos establecidos, en la misma la admiten. Muchas veces se tiene éxito en que sea admitida, se notifica a las partes, ¿verdad? Para que cada uno ejerza su derecho, ¿verdad? Porque uno puede pedir cualquier cosa, pero si no va fundamentada, regularmente en el momento de calificar la demanda, no la admiten. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una demanda no se admite? Se rechazan. Se rechaza, ¿verdad? ¿Qué es lo que procede ahí al rechazar la demanda? En relación a la persona que la interpuso. Le ponen previos. No siempre. Si la rechazan, no le ponen previo. Hay ocasiones en que sí, digamos, previo a admitirse, tiene que subsanar tales aspectos, sí, pero regularmente cuando una demanda es rechazada es porque encuentra al juez que quizá el planteamiento o la pretensión no fue precisa. A veces no se precisan adecuadamente las cifras, a veces, o los montos, ¿verdad? A veces no se precisa la dirección, no se, digamos, identifica plenamente el objeto responsable, al sujeto responsable, en fin. Las formas, licenciado. ¿Cómo? En ese caso no se están cumpliendo las formas. Sí, a veces de forma y de fondo, pero cuando encuentran, digamos, muchas inconsistencias, lo que hacen es rechazarla. Entonces, cuando ustedes estén ante un caso concreto como eso, les van a notificar, obviamente, a través de su casillero y les informan que la demanda no fue admitida. Entonces, que lo que procede ahí es uno acercarse al órgano y retirar el contenido de la misma, analizarlo y replantearlo, pero ya cumpliendo con los parámetros, porque si es una cuestión de necesidad de hacer valer el derecho, lo que tiene que hacerse es corregirse, ¿verdad? Pero a lo que voy es que cuando hablamos de un análisis intelectivo de una sentencia,
es porque ha habido todo un proceso, ¿verdad? Digamos, para llegar a la misma. Porque ya siendo admitida una demanda, eventualmente vienen algunos previos. Se corrigen, se subsanan. Si se subsanan en tiempo, continúa el proceso. Obviamente ya al ser admitida, ya empiezan a correrse los plazos, como por ejemplo, para plantear excepciones. Los plazos son limitados. Se plantean las excepciones y muchas veces con una excepción uno vota una demanda. Por ejemplo, si es una demanda, digamos, de un requerimiento de pago, pero uno plantea, demuestra, o sea, prueba que lo que ellos están requiriendo, que están exigiendo, ya fue objeto de cumplimiento, vota uno la demanda, ¿verdad? A través de una excepción. Pero en el caso que continúe, va a llegar todo un mecanismo hasta donde se llega a la apertura a prueba, se presentan las pruebas, analizan el caso, ¿verdad? Y en su oportunidad, si ya se han subsanado todos los argumentos que exige el juez, pues llega un momento en que emiten la sentencia, ¿verdad? Ya ha agotado los procedimientos. Sin embargo, muchas veces, por incumplimiento de la misma ley, se plantean nulidades, excepciones y a veces se van dilatando los procesos y peor en materia civil, porque en materia civil quiere mucho cuidado. Si en algún momento hay que hacer un requerimiento ante el juez, el caso queda absolutamente en suspenso. Si el interesado no hace el requerimiento oportuno, no avanza y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Que se quedó esto, digamos, petrificado. Y sí, porque como es una justicia rogada, que va más allá de lo rogado, ¿verdad? Si no se actúa oportunamente, el caso se queda ahí sin ningún movimiento, ¿verdad? Entonces, quiere mucho cuidado. Hasta al que final, el interesado lo sí. solicite, ¿Cómo? licenciado. ¿Cómo? Hasta que el interesado solicite que siga el procedimiento, entonces sigue. Es correcto. Se tiene que presentar un memorial en donde ya sea que se subsane o se pida que continúe el procedimiento. Por ejemplo, en una titulación supletoria, si en algún momento hay que solicitar al juez para que remita un edicto o remita el expediente, por ejemplo, a una municipalidad, para que emita su dictamen sobre la ubicación del bien, si el interesado no le dice al juez, solicito que ese expediente se remita por la vía que lo estime pertinente, ese expediente se queda ahí de por vida y no se mueve, aunque uno puede llegar a los 2 años y decir, mire, ¿cómo es posible que no se haya notificado a X municipalidad? El juez se va a sonreír y le va a decir, si es buena gente se va a sonreír, si es sarcástico le va a decir, se ve que no ha leído la ley, compañero, léala y después hablamos. Porque si no se pide por escrito, se queda ahí, se queda y no avanza, ¿verdad? Y el juez, lamentablemente, no está incumpliendo, simplemente está aplicando el derecho, ¿verdad? No hay petición, no hay pretensión, no hay seguimiento al tema, ¿verdad? Entonces, sí quiere mucho cuidado en esos temas porque, aparte de cuando hay plazos, hay que respetarlos porque si no, uno es el que cae en el omiso. Entonces, hay aspectos que no tienen plazo, pero no tener plazo no quiere decir que no se ejercite, digamos, que no se, digamos, se diligencie el procedimiento para poder lograr el propósito, ¿verdad? Y después ya viene la sentencia, que la sentencia ha sido producto del análisis de las pruebas que han aportado las partes y el juez resuelve en el marco de las mismas. Si el derecho no le asiste al que presentó la demanda, el juez en su momento declara sin lugar, pues, ¿verdad?, el contenido, porque no, los argumentos que dio no tenían relación
con la prueba aportada. Entonces tiene que haber una enorme congruencia entre la pretensión y la prueba que se aporte. Y en ese sentido es conveniente que los memoriales no hay que ser tan extensos. No hay que tratar de llevársela a uno de intelectual tratando de saturar al juez, ¿verdad? Porque al final ni lo leen, ¿verdad? Entonces es mejor ser un tanto concreto y preciso en el planteamiento para tener éxito en el mismo, ¿verdad? Ya con la sentencia, digamos, en poder, ya notificada, ya analizamos qué procede. Si es necesario apelar, simplemente decimos, bueno, no hay forma de enderezar el tema y uno pues tiene que admitir cuando objetivamente uno no, cuando no le asiste el derecho al cliente, va a la persona. Entonces, pero si hay, digamos, algunos aspectos que son cuestionables, para eso existen los mecanismos, ¿verdad? Digamos, de defensa, la parte recursiva que hay que hacer valer, ¿verdad? Pero a eso se refiere acá cuando dice el derecho como actividad intelectiva, que es el análisis de la sentencia, digamos, en todos sus detalles, desde los considerandos hasta la parte resolutoria, que es la parte que define digamos, la resulta del proceso, ¿verdad? A eso se refiere cuando hablamos de intelectivo, es el análisis, ¿verdad? Y un cuarto aspecto que él plantea, siempre en el marco de él le habla de la ambigüedad, se refiere al derecho como ideal de justicia. Y aquí, digamos, se pregunta él, ¿qué es justicia, verdad? Este sí es un aporte que da Jerónimo Betegón, que es un gran doctrinario del derecho, y les pregunto a ustedes, ¿qué entendemos por justicia? ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de justicia? El derecho. El derecho, pero recordemos que el Que derecho... se aplique de igual forma a todos. De igual forma. Darle a cada quien lo que se merece, Lick. Como decía Platón, ¿verdad? ¿A quién lo que se merece, lo que le corresponde? Ajá. La palabra justicia es un tema que le hemos escuchado a cualquier nivel, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de interpretarlo, pero sí es interesante, digamos, como estudiosos del derecho, digamos, abordar esos temas, porque le pueden decir a uno, esta ley es injusta, y muchas veces es correcto, ¿verdad? Que hay normas que son normas vigentes, pero que son injustas, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperamos uno? ¿Qué es lo que espera uno, digamos, de un juez? La correcta aplicación de la justicia. ¿Sí? La correcta aplicación de la ley, que sea imparcial. Correcta aplicación de la ley, que sea imparcial, es correcto. De hecho, eso espera uno también de entes como el Ministerio Público, que aplique la ley y la persecución penal en forma objetiva, ¿verdad? ¿Qué otra forma podríamos decir? Es interesante que discutamos el tema porque el tema justicia es un tema transversal en nuestra carrera, ¿verdad? Que la justicia sea equitativa también, licenciado. Equitativa, sí. Que ésta se aplique conforme al derecho. Conforme al derecho. Ajá. Sí, es una forma de aplicarla, ¿verdad? Porque
lo que es, ¿verdad? O sea, lo que le corresponde a alguien, pues hay que admitirlo. El problema es que a veces uno cae en la... no solo cada vez en lo subjetivo, sino en lo egoísta, ¿verdad? Que a veces uno dice, no quiero perder. Y yo creo que en la vida, así como se gana, también se pierde, ¿verdad? Obviamente uno siempre quiere ganar, pero yo creo que para hablar de ganar hay que tratar de ser equitativos, ser prudentes y ser, digamos, objetivos en nuestro análisis, porque a veces uno se equivoca y no acepta que se equivocó, ¿verdad? Pero en el tema de la aplicación de la ley y del derecho, obviamente lo que se espera de un juez es equidad, es imparcialidad, ¿verdad? Es una aplicación objetiva del derecho. Sin embargo, en la práctica no se ve eso. Yo sí les sugiero, pues, que tratemos de ser lo más, si bien ser críticos, ser, digamos, cuidadosos y en el análisis, porque hay cosas que sí son desestimulantes, ¿verdad? Por ejemplo, cosas reales que están pasando, porque no, aquí cuando hablamos de filosofía o del derecho, no estamos hablando de cosas etéreas, estamos hablando de cosas prácticas, de cosas que se ven en la vida diaria. Por ejemplo, en nuestro gremio está pasando un momento complejo, porque se eligió junta directiva y hubo un planteamiento hubo una apelación. Los argumentos creo que no son los mejores, porque si hubo una elección y el Tribunal Electoral declaró con lugar la misma, un tema, un problema de forma no debiese distorsionar todo un proceso, ¿no? Sin embargo, tampoco podemos negar el derecho de acción, como hablábamos al principio. Hubo un planteamiento y fue admitido por el planteamiento que se hizo en contra de la elección fue admitido por la asamblea de profesionales, de colegios profesionales. ¿Y eso qué implica? Que ellos tienen que resolver con lugar o sin lugar, ¿verdad? Sin embargo, a nosotros nos han enseñado que en nuestro sistema hay dos instancias. No existe una tercera instancia, pero sí existe una acción que se llama acción de amparo. Cuando se ve amenazado o cuando se está, digamos, afectando un derecho. Sin embargo, también se nos ha explicado que para interponer una acción de amparo hay que llenar determinados supuestos, como por ejemplo legitimidad activa, legitimidad pasiva, debido proceso, y ante todo, principios. Y dentro de ellos, el principio de definitividad. ¿Y qué implica el principio de definitividad? Que se tienen que agotar las vías previas para accionar. En este caso hay una apelación. Ahí no se ha agotado el principio de definitividad. Sin embargo, la sala otorgó un amparo y obligó a que tomaran posesión los actuales directivos. Uno queda muy mal hablando del derecho, porque si uno habla de los principios, de que se deben respetar los principios, y en este caso, ¿cuál respeto ha habido? Podrán haber diferentes análisis y decir que era inminente, que era un hecho irreversible, el que no tomaran posesión. Eso no es cierto.
han habido precedentes, no 1, 2, 3, en el sentido de que hasta que se agotan los principios, se actúa. Sin embargo, acá, como decía Héctor Suárez en un programa, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Ah? Yo sí lamento, como guatemalteco y como abogado, les digo, lamento mucho ese desorden de cosas que se están dando y que se han dado, porque deja muy mal planteado al mismo gremio. Nos deja muy mal planteados. Porque entonces, ¿en qué estamos? ¿Verdad? Podrá ser cuestionable lo que estoy diciendo, pero mi mensaje es que si hablamos de justicia y hablamos de principios, tenemos que ser coherentes incluso con el sistema, porque diferentes antisistemas, diferentes de estar en contra de todo por estar en contra, no. Pero si hay reglas, lo correcto es respetar las reglas, ¿no? Y defenderlas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando aplicamos una doctrina para unos casos y para otros no? Ahí estamos en lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso, con todo el respeto que se merecen los señores magistrados, para mí no respetaron el principio de definitividad. Claro, habrá que esperar. Si la Asamblea de Profesionales, lo más seguro es que va a declarar sin lugar la demanda, la apelación. Y al declarar sin lugar, notifican y allí no pasó nada, aparentemente. Pero ya el derecho queda lesionado, porque si hubiesen definido, por ejemplo, porque esta apelación tiene efectos suspensivos, y no digo el término adecuado o el término real, pero aquí no se tomó en cuenta el efecto suspensivo de una apelación, ¿verdad? Yo mando porque mando. Acaten, porque si no, desobedecen. Certifico lo conducente y ya caemos en otro ámbito. En todos los colegios hay efecto suspensivo en las apelaciones, ¿verdad? Sí hay un vacío en la regulación nuestra de nuestro colegio que es vergonzoso porque se supone que es donde debe haber más acuciosidad en las cosas y no hay. Pero en este caso que les comento, que viene el caso a cabo derivado de la justicia, sí se han violentado muchos aspectos. Porque, ¿qué pasa en el supuesto de que declaren con lugar la apelación? ¿Cómo queda la figura del amparo? Si ya tomó posesión la nueva junta directiva, pero si declaran nula la elección, ¿qué pasa? Retoman, digamos, mientras se vuelve a convocar las autoridades anteriores. ¿Por qué llegar a eso? ¿Cuál es la prisa? ¿Ah? Si hay un recurso, nosotros enseñamos que existe la parte recursiva, pero si no se respeta la parte recursiva, ¿de qué estado de derecho estamos hablando? Estamos hablando de un estado de legalidad, pero no de derecho, ¿verdad? Entonces, les comento esto como reflexión para efectos futuros, ¿verdad? Entonces, que no nos extrañe que a veces uno ve cosas complicadas, no entendibles. Alguien dice que se impone lo político ante lo legal, lo cual es cierto, lamentablemente. Pero ¿de qué sistema estamos hablando? Si existe una constitución y existen las leyes, es para aplicarlas, no para violarlas, ¿no? Pero lamentable, ¿verdad? Que se den ese tipo de cosas, pero que se las comento para que es posible que alguien no se atreva a comentarlas o no lo mencione por muchas razones, ¿verdad? Pero sí es lamentable, digamos, las carencias, las ineficiencias de nuestro sistema, es muy lamentable. Es diferente cuando uno, digamos, pierde con hidalguía,
Cuando uno dice, bueno, yo luché, yo hice todo, hice un planteamiento como corresponde, no lo logré, no convencí a quedar con esos impases, ¿verdad? Este caso que les digo va a ser interesante, porque entre unos 8 o 15 días va a haber resolución. Si la resolución es que se deniega, bueno, van a decir los otros, aleluya, no pasó nada, aunque se violentó el derecho. Pero, ¿qué pasa si lo resuelve favorablemente? ¿Por qué? Por no buscar los mecanismos, porque ahí en todo caso hubiesen emplazado a la asociación para que resolviera en un tiempo perentorio. Porque tampoco lo va a dejar eso en forma infinita, ¿no? Tiene que resolverse. Es un problema serio que hay a nivel nacional. Entonces, pero en Guatelinda pasa de todo. Así es que les hago ese comentario como algo que es de la vida práctica y que nosotros como profesionales es importante que lo cuestionemos, lo analicemos y cuando podamos, digamos, dar nuestros aportes, seamos cuidadosos. Que las cosas no han estado lo mejor, lamentablemente sí, lo cual no quiere decir que no sigamos adelante, porque si no seguimos adelante, entonces mejor estudiamos catequesis o cualquier cosa, pero no derecho, ¿verdad? Entonces, pero les hago el comentario en el sentido de que nos vamos a enfrentar a cosas como esas o más, ¿verdad? Y tenemos que estar acostumbrados a defenderlas, ¿verdad? Cuando nos asiste el derecho. Si no nos asiste, no seamos antiéticos, no nos vayamos por la finta. Vayámonos al corazón de las cosas, al centro de las cosas y a lo que es, ¿verdad? Tal como es, ¿verdad? Entonces, sin perder, digamos, obviamente la cordura y el fundamento para hacer valer el derecho, ¿verdad? Después de mi corto saludo, paso a lo siguiente. Siempre en el marco de la obediencia, deseo que abordemos la naturaleza del derecho en general. Brevemente, planteo un resumen acá y vamos a analizar algunos artículos constitucionales porque eso nos da, digamos, elementos para que esta clase tenga su praxis y sea aplicable, porque si no nos quedamos solo en retórica y creo que suficientes discursos han habido como para seguir en retórica. Por su propia naturaleza, el derecho es un término medio entre la anarquía y el despotismo. Por cierto, ahí sí les tengo una crítica, porque muchos han confundido aún anarquía y despotismo, lo cual no es muy sano. Trata de crear y mantener un equilibrio entre esas dos formas extremas de la vida social. Para evitar la anarquía, el derecho limita el poder de los individuos particulares. Y para evitar el despotismo, enfrenta el poder del gobierno. Ejemplo, de limitaciones de poder. ¿Alguien nos quiere compartir, por favor, el contenido del artículo 152 de la Constitución? Poder público. Constitución Política de la República, artículo 152. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Miren qué interesante. Poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio. Es un artículo hermoso, ¿no? ¿Verdad?
Hermoso. Pero, ¿qué pasa cuando no lo aplicamos adecuadamente? El poder emana del pueblo. ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, hace año y medio, cuando se dieron una serie de bloqueos y que estuvo nutrida la gente, digamos, del interior frente al Ministerio Público? ¿Se recuerdan? ¿Cómo olvidarlo, Lick? ¿Cómo, verdad? Fue muy difícil. Sin embargo, cuestionado por diferentes rubros, o partes, pero también se dio una emanación ahí del poder del pueblo. Obviamente no todos estábamos de acuerdo con la reacción o con la acción, pero fue una manifestación, porque se supone que el poder elige, el pueblo elige, ¿verdad? Y es el que manda. Y como decía Ríos Montt, el que manda paga, ¿verdad? Pero nadie puede arrogarse dicho poder. Yo recuerdo que las autoridades actuales, felices de esa manifestación porque estaban apoyando la toma de posesión que estaba muy cuestionada en su momento, ¿verdad? Es más, ellos apoyaron este tipo de movimientos. Hoy que acaba de pasar el problema con el reglamento de los seguros obligatorios, ahora las autoridades que antes fueron electas, hoy dicen que hay infiltrados y que no es el procedimiento. A eso yo le llamo doble moral. En aquel entonces sí fue el pueblo. Hoy no es el pueblo. Hoy son delincuentes. Triste, ¿no? Triste realidad. Otro ejemplo. Veamos el artículo, siempre en la misma línea, 153 de la Constitución. Artículo 153. Imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Ahí estamos hablando de la coercitividad, estamos hablando del imperio, de la fuerza de la ley. Por eso una ley es de carácter general y es de aplicación general, ¿verdad? A eso se refiere, imperio de la ley. Independientemente en el lugar que uno esté, se aplica, ¿verdad? Y aquí estamos, digamos, con un fenómeno bien interesante. En el caso de Estados Unidos, el actual presidente Donald Trump está pretendiendo que los nacidos en Estados Unidos de migrantes no sean reconocidos como americanos o como norteamericanos, porque él pretende que no se aplique la jurisdicción norteamericana en ese tema y que se aplique la jurisdicción del origen de la persona. Miren qué contrasentido, por el amor de Dios, ¿no? Como decía Alfonso Portillo, María Santísima, ¿no? ¿Cómo pretenden no aplicar la jurisdicción de alguien que nace, por ejemplo, en la Florida o en California? Quiere decir que si no se aplica la jurisdicción a dicha persona, puede hacer cualquier cosa y no le pueden aplicar otra ley. Porque él pretende que la jurisdicción que se aplique sea la ley de su país. ¿Algún comentario al respecto? Solo como ejemplo, que aquí estaríamos hablando un poco de derecho comparado, pero hasta dónde llega, digamos, ese error de interpretación, por no decir otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes ese planteamiento? Especialmente en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional. Está pésimo, licenciado. ¿Cómo?
Pésimo, le digo, porque definitivamente no tiene lógica si prácticamente ese país son más emigrantes pues que nativos. Hasta él iría redondito ahí que se vaya, porque de hecho tengo entendido que no es nativo pues de Estados Unidos. Sí, es hijo de padres migrantes. Él sí nació en Estados Unidos, pero es hijo de padres migrantes, sí, efectivamente. Les comento esto porque son hechos que están ahí en el proceso y actuales. No estamos hablando de una sonda que se envió a Júpiter y que chocó con Marte y llegó a Venus. No, no. Estamos hablando de algo real, algo que se está dando en este momento en el mundo, ¿verdad? Entonces, hay toda una distorsión, digamos, en la geopolítica y incluso en la economía mundial. Hay toda una distorsión del multilateralismo en extremo, ¿verdad? Pero sale porque la ley es de aplicación general. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, el que es vecino de Mazatenango, no le vamos a aplicar el contenido de ese artículo porque es de Mazate, ¿verdad? Si no, caeríamos como le pasó a un amigo en Zacapa. Le dice un francés a un grupo de guardaespaldas del gobernador de Zacapa, en una reunión hace varios años eso. El francés hizo el comentario. Y por cierto, que en paz descanse, pero ustedes en algún momento lo escucharon. Era de apellido Tazo. Fue muy querido aquí en Guatemala. Él vino como agregado cultural, algo así, y se quedó en el país. Pero se hizo muy amigo de la parte, especialmente la parte cultural. Y en una ocasión lo invitaron a una actividad en Zacapa. Y a esa actividad llegó el gobernador con sus guardaespaldas. Pero Tazo vio que los guardaespaldas eran algo altos y algo canches, en fin. Les hizo el comentario. Miren ustedes, les dijo, por aquí como que pasaron los españoles, ¿verdad? Le dijo. Les hizo el comentario a los de seguridad. Hablaba muy bien el español, por supuesto, ¿no? Y el francés. Y la respuesta de los guardaespaldas fue, pues mire, señor, nosotros somos guardaespaldas del gobernador, no hemos visto españoles, le dijo. Miren qué respuesta la que ellos dieron a Tazo. Ellos nunca entendieron que él se refería a que había habido presencia española por cuestión de sangre, ¿verdad? La respuesta de ellos fue, no sabemos porque somos guardaespaldas del gobernador, ¿verdad? Así es que son cosas que se dan en la vida, ¿verdad? Pero, o malas interpretaciones por cuestiones puramente culturales, ¿no? Y para ir concluyendo, veamos el artículo 154. Artículo 154. Función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de la fidelidad a la Constitución. Sí. Interesante, ¿verdad? Los funcionarios están sujetos a la ley, nunca superiores a ella. Por eso es que no hay que tener temor, digamos, cuando algo no está bien, hay que ejercer la defensa adecuada. Porque, vean, yo no sé por qué a veces nos pasa que creemos que un funcionario, por el hecho de haber sido electo,
ya es jefe, ya es quien define, y no es así, ¿no? Un funcionario debe sentirse honrado de estar representando a una población o a un sector y hacer las cosas lo mejor que puede hacerlas en el marco de la ley. Porque él es un asalariado, ¿verdad? A él se le está pagando con los impuestos. Un ministro, por ejemplo, no tiene por qué ser intocable o no tiene por qué no dar una entrevista o una audiencia. Si a él le están pagando para que ejerza un trabajo en función de los intereses del pueblo, no de él o de su familia, o lo mismo un diputado. Un diputado es un representante, sí, pero fue elegido para hacer leyes. ¿Ah? Entonces, el problema es que a veces los guatemaltecos nos dicen que somos muy educados o muy tímidos o a veces muy babosos, ¿verdad? Porque creemos que digamos, alguien que es funcionario ya es intocable. No, no es así. Obviamente merece respeto, ¿verdad? Pero él está al servicio de la población. Sea presidente, vicepresidente, ministro, director, diputado, juez, lo que sea, ¿verdad? O al organismo al que pertenezca, ¿verdad? Él tiene que ser depositario de la ley y cumplir con lo que la ley establece, no con lo que se le da la gana, ¿verdad? Entonces, es importante que uno tenga clarísimo que un funcionario o un trabajador está al servicio de la población y tiene que adecuarse a la ley y no a favor de partido político alguno, ¿verdad? Porque al momento en que lo eligen, ya deja a un lado la carta de presentación política y se tiene que regir por lo que la Constitución establece. El partido sirvió de vehículo, sí, lo llevó, perfecto, se le agradece mucho, pero ya no seguir en defensa de un partido porque ya pertenece digamos, ya su responsabilidad es aplicar la ley y respetarla en base a los intereses del pueblo, no de partido político alguno, ¿verdad? Aunque el partido haya sido el vehículo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces uno dice, no, es que él es el gobernador, él ocupa tal cargo, es que es una persona importante. Sí, es importante y merece respeto, definitivamente. Pero no quiere decir que sea jefe de uno, de la población. Él es un servidor público, ¿verdad? Y no importa la posición en la que esté. Que algunos ganan más que otros, sí, es cierto. Algunos en exceso también es cierto, ¿verdad? Pero yo creo que las cosas en su lugar, ¿verdad? Lo que es, y lo que no es, ¿verdad? Entonces, el respeto ante todo, el respeto a los derechos humanos, el respeto a su categoría y todo. Pero también él tiene que ser respetuoso con el pueblo, ¿verdad? Así es que a eso obedece, digamos, la naturaleza del derecho en general. Y cuando hablamos de órganos de Estado, que eso sí lo vamos a ver en otra oportunidad, pero cada órgano tiene lo suyo. Cada uno tiene su propio poder, su propio ejercicio. Por ejemplo, el presidente de la República no puede exigirle a un magistrado de la Corte Suprema que actúe de determinada forma, porque estaría interfiriendo en un poder. Incluso un magistrado tampoco puede interferir con un juez en relación a lo que resuelve, ¿verdad? Porque para eso tiene autonomía. Un diputado sí tiene cierta injerencia en ciertos aspectos, especialmente en cumplimiento de su función. Por ejemplo, en el tema de la fiscalización. Un diputado tiene la facultad, a través del jefe al presidente de comisión, o el miembro de junta directiva, o el jefe de bloque, de citar a determinados funcionarios para efectos de fiscalizar su función. Eso sí está entre lo que le corresponde a un diputado. Pero un diputado no puede llamar a un magistrado y decirle, mire, ¿por qué están resolviendo así? Porque eso sería interferencia de poder. Es decir, cada poder tiene lo suyo y se debe respetar y trabajar en función
de la normativa y los derechos que le asisten y las obligaciones, ¿verdad? Eso sí es muy importante, digamos, tenerlo. Tiene que haber una coordinación interinstitucional, pero no intromisión, que es diferente. Por ejemplo, el Ministerio Público ejerce su autonomía y es el que ejerce el monopolio de la investigación, ¿verdad? Un juez es el que resuelve en su momento ante el planteamiento del fiscal. Y el juez, obviamente, resuelve en el marco de su función, pero la investigación como tal la hace el Ministerio Público y es su ejercicio y tiene que respetarse, ¿verdad? Para finalizar, estimados jóvenes, y en base al tema de hoy, las razones para obedecer el derecho. Estas son unas consultas que hice, que son generales, obviamente, pero que sí son aplicables, ¿verdad? Y cuando hablamos de razones para obedecer, me permito, digamos, concluir con 4 de las que son del conocimiento público. Una, necesidad de cooperación social, beneficios que no se logran sin ella. El obedecer el derecho implica cooperar socialmente, porque eso nos da, digamos, orden. Si no cooperamos, por ejemplo, con la fuerza pública, si un policía nacional en una ruta nos detiene en un puesto de policía, siempre y cuando se cumpla con el puesto tal como lo establece la Constitución, y nos dice, por favor, presente su tarjeta de circulación del vehículo. Nuestra obligación es presentársela y no oponernos porque él está ejerciendo su función, ¿verdad? Ejemplo. Entonces, por eso una de las razones es cooperar para beneficio social. Si no hay cooperación, si no hay, digamos, colaboración, no se logra dicho propósito. Un segundo aspecto, la obediencia al derecho es una obligación política y moral que depende de la justicia del derecho. Cuando habla de política y moral, involucra muchas cosas. Obligación política, interpretémosla como la necesidad de cooperar y de ser parte de. Y moral porque es un hecho personal, interno, ¿verdad? Y es parte del obedecimiento, de obedecer el derecho. Un tercer aspecto, la obediencia implica consentimiento, con el límite de las exigencias de la conciencia. Obediencia implica consentimiento. Si hay una norma que nos dice que tenemos que hacer tal cosa, como es una norma de aplicación general, tenemos que estar claros y convencidos de que así es y que hay consentimiento de nuestra parte en aplicarla porque es una norma de aplicación general. No podemos como irnos en contra del derecho. No se trata de eso, se trata de ser coherente con el sistema y con uno mismo, ¿verdad? A eso se refiere el consentimiento. Y un cuarto aspecto de la obediencia es un comportamiento que enseña a escuchar a los demás. Eso es muy importante. A tener en cuenta a personas y a no ser egocéntricos. Tenemos que aprender a escuchar. Muchas veces nos vamos en contra de la razón y no escuchamos. Mi sugerencia es, mire, cuando alguien plantea algo que no les, como dice una pequeña, no me da sentido, me dijo un día una pequeñita, ¿va? Y dije, ¿qué pequeñita más pila, ¿va? Porque me dice, eso no me da sentido. O sea, no encontraba lógica, no le hacía clic, digamos, en la integración de la idea. Entonces, es importante en la vida escuchar, porque muchas veces, sin escuchar, ya estamos dando la respuesta. Y lo más seguro es que nos vamos a equivocar, porque si no escuchamos,
no podemos profundizar en lo que pretende la otra parte. En cambio, si escuchamos, nos da elementos para racionalizar y dar una respuesta, ya sea quedarnos callados o dar una respuesta adecuada. Pero el escuchar es importante, porque muchas veces cae uno en el ego. Yo primero, yo después, yo siempre. Entonces, el escuchar es parte de la obediencia al derecho. Es importante. De hecho, cuando un juez está ante una primera declaración, le explica a la persona las motivaciones por las cuales está ahí y le pregunta si es entendible y si, digamos, está claro en las razones que se están fundamentando para que esté ahí. ¿Por qué? Porque si no tiene claro eso, ¿de qué se va a defender? ¿Verdad? Él tiene que saber por qué está en ese momento ahí, ¿verdad? Entonces, el juez le explica, ¿verdad? Apliquémoslo a la vida práctica. Por ejemplo, con los hijos. Si al hijo se le castiga en misericordia y no se le explica por qué se le está castigando, lo primero que va a decir el hijo es: este viejo loco, ¿de qué me está pegando? ¿Por qué me está pegando? O esta vieja loca, ¿qué pretende? El hijo se va a cuestionar porque él no sabe por qué. Entonces, es importante, digamos, tener claridad en lo que se está haciendo, ¿verdad? Así es que esas son las 4 razones, hay más, obviamente, ¿verdad?, por las cuales debemos obedecer el derecho, ¿verdad? Y de último, que eso sí queda nada más para efectos de análisis posterior, que en algo se ha visto de esto. Hay 3 grandes corrientes que explican el fenómeno o el universo jurídico, que es el justnaturalismo, el justformalismo y el justrealismo. Cuando hablamos de justrealismo nos referimos al justpositivismo, que son corrientes filosóficas que históricamente, pues desde los presocráticos se ha venido manejando el tema hasta llegar a los clásicos griegos especialmente, ¿verdad? Y a los filósofos que en algún momento los hemos abordado y muchos más, porque ese es un mundo, si no infinito, es muy amplio el conocimiento, ¿verdad? Así es que por ahí nos quedamos. No sé si hay alguna pregunta o creen que lo que hemos hablado es etéreo. Me dicen, porque si no también corregimos el plano y caemos a lo concreto. Me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes en los siguientes 5 minutos. Con confianza, entre amigos. Aquí estamos en Agencias Guay. Vic, buenas tardes. Buenas tardes. Digamos, permítame. En el tercer punto que tocó con respecto a los problemas de ambigüedad, me imagino es con respecto a la aplicación del derecho como tal. Es correcto. Entonces, en esos 4 puntos tenemos que el derecho como derecho objetivo, si estamos tomando de título la ambigüedad, en esos 4 estamos diciendo que es incierta esa su aplicación como tal, tanto en el derecho objetivo, subjetivo, como un derecho o ciencia o actividad intelectiva, o la aplicación misma de la justicia, porque encuentro un poco incongruente, digamos, las explicaciones que usted nos dio con respecto a cada uno de los numerales con respecto al título, ¿eh? Porque si decimos problemas de ambigüedad, decimos que es algo incierto, la ambigüedad no es algo que le dé certeza a uno, o es o no es. ¿Estoy en lo correcto, Lico? ¿O me corrige, por favor? Tiene razón en cuanto a la duda que genera. Pero cuando se refiere a la ambigüedad, aquí el autor se refiere a que dependiendo cómo se analice, podemos caer como en la ambigüedad. No es lo mismo aplicar, digamos, una norma de derecho objetivo y analizar el derecho bajo el punto de vista del derecho objetivo, como analizar el derecho bajo el punto de vista intelectivo. Porque bajo el punto de vista intelectivo van a haber muchas interpretaciones.
de una sentencia, por ejemplo, ¿verdad? Y él también vincula, por ejemplo, no es lo mismo hacer un análisis del derecho bajo el punto de vista subjetivo, porque es una facultad de hacer o no hacer, ¿verdad? A compararlo, lo subjetivo, con la aplicación de la justicia. A eso se refiere el autor, que digamos que las 4 dimensiones generan cierta ambigüedad, porque cada una da sus razones, da su enfoque, ¿verdad? No es lo mismo aplicar una norma de derecho penal en donde tipifica y especifica, digamos, la ruta a seguir, a una norma de derecho civil, por ejemplo, que genera un derecho que puede hacer uso de él o no hacer uso de él, porque es una aplicación subjetiva. Puede tomarlo o no puede tomarlo, ¿verdad? A eso se refiere él, interpreto yo, cuando habla del problema de la ambigüedad en la interpretación del derecho, ¿verdad? Dependiendo bajo qué ángulo lo vea, le puede generar, por ejemplo, alguna duda, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Sí, entiendo que en pocas palabras nos está diciendo que cada, digamos, cada especialidad del derecho se va a aplicar en su campo. En pocas, el derecho penal no va a tener aplicación en la rama civil ni la civil en la rama penal. Cada uno va a seguir de acuerdo a su especialidad. Puede haber incidencia entre una norma y otra, porque muchas veces un caso penal se resuelve con una norma notarial, o con una norma civil, ¿verdad? Correcto. Pero en la interpretación, digamos, surge el concepto de ambigüedad. ¿Bajo qué concepto lo está viendo uno? Es como abordar una teoría. Es una teoría, es un punto de vista, ¿verdad? Entonces, algunas teorías son, digamos, categóricas, otras son, o unas a favor de algo y otras en contra de, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la ambigüedad, digamos, a la óptica o a la combinación que se haga de las opciones interpretativas, ¿verdad? Gracias, Lick, muy amable. A la orden. Muchas gracias, licenciado. A la orden. Bien, si no hay ninguna interrogante, pues ahí nos quedamos. Les agradezco muchísimo que descansen y a prepararse, pues, porque ya se avecina el segundo round, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Perdone, Muy buenas le noches, comento. muchas Yo gracias. ingresé tarde. No sé si usted mencionó algo en relación a hasta dónde viene lo del examen, del segundo parcial. Sí, lo más seguro es que solo quiero verificar si tengo alguna duda, porque el examen nos corresponde la siguiente semana, el jueves, ¿verdad? Es un poco difícil que nos dé tiempo, incluso aunque el jueves vamos a hablar de la desobediencia civil, que es la cara, digamos, la otra cara de la moneda, de la obediencia, ¿verdad? Entonces, para tener un concepto más categórico, tendríamos que ver la desobediencia. En ese sentido, pues, podríamos, en aras de dejar solo los puntos que quedan para el final, porque también nos faltan algunos puntos importantes para el final. Podría ser que voy a revisar, digamos, los puntos que hemos visto. Lo más seguro es que vamos a ver hasta el día de hoy en el examen, lo más seguro, ¿verdad? O eventualmente lo que vimos hasta la semana anterior. Pero voy a analizar cómo quedaría la parte del examen final, porque si queda muy cargado, creo que lo prudente sería que viéramos que se incorporara en el examen hasta lo visto, por ejemplo, el día de hoy, ¿verdad? Pero vamos a ver cuántos puntos. Yo creo que hay como unos 5 o 6 que corresponderían a este examen, ¿verdad? Pero mira, pero lo más seguro es que el máximo que veamos sea hasta el día de hoy, ¿verdad? Que lo que viene en el examen, lo más seguro.